tal? Estoy aquí en la sala de prensa del Palacio Legislativo en la Ciudad de México. Y mire usted que este es un lugar para tomarle el pulso político a nuestro país. Las elecciones son competencias y toda competencia por definición debe tener ganadores y perdedores. Pero en México, curiosamente, las cosas no son así. Aquí en México ningún político pierde nunca una elección. Si por alguna razón el voto no lo favorece, entonces ha sido víctima de algún tipo de fraude o de una maniobra desaseada. Pero esto tiene un costo muy importante. Finalmente, en una competencia en la que no hay perdedores, se tiene un costo muy importante en materia de credibilidad. Lo que antes se obtenía por el medio del uso de la fuerza y alusiones al derecho divino es hoy el premio de una competencia electoral, donde los ciudadanos, o al menos la mayoría de quienes participan en las jornadas electorales, eligen a quienes habrán de gobernarlos. Los ganadores de la competencia toman el control del gobierno y los perdedores, como oposición política, ofrecen posiciones críticas y esperan el turno para competir de nuevo. Los politólogos que estudian a las democracias señalan justamente que la pieza central de una democracia es la creencia compartida de votantes y votados de que los resultados serán acatados. Claro que acatar la victoria es trivial. Todo el mundo sabe aceptar una victoria. El reconocimiento de la derrota es el acto verdaderamente demócrata. Por raro que parezca, así funcionan las democracias en todo el mundo, la mayoría de las democracias. En el año 2000, el entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, contendió en una elección presidencial con George W. Bush, hijo de un expresidente también llamado George Bush. La contienda fue muy cerrada. Se tuvo que hacer un recuento de los votos en el estado de Florida, donde se habían registrado numerosas irregularidades. El recuento parecía destinado a cambiar el resultado final de la elección y darle el triunfo al vicepresidente Gore, cuando la Suprema Corte de Justicia, dominada por ministros seleccionados por presidentes republicanos, decidió parar el recuento. Esto le daba automáticamente el triunfo a Bush. La noche del 14 de diciembre, el vicepresidente Gore declaró que, aunque estaba en total desacuerdo con la decisión de la Suprema Corte, la respetaba. Por el bien de la unidad de nuestro pueblo y de la fuerza de nuestra democracia, dijo, ofrezco el reconocimiento de mi derrota y haré todo lo posible para apoyar al presidente Bush en el cumplimiento de la gran visión de nuestra Declaración de Independencia. Es importante que un candidato en un sistema democrático reconozca su derrota porque es en cierta medida un reconocimiento al carácter democrático del sistema. En la medida en que uno o varios candidatos importantes no reconocen su derrota, te está indicando problemas de la calidad democrática de ese sistema, que tiene problemas para que se cumpla con la ley, que tiene problemas de desigualdad en el financiamiento, que tiene problemas de desigualdad en la competencia o incluso de fraude. En México se vive una realidad que es exactamente la opuesta. En México el reconocimiento de una derrota electoral es más bien la excepción y no la regla. Tenemos políticos que buscan ganar a toda costa, aunque no hayan obtenido la victoria en las urnas. Lo peor de todo es que esto genera una actitud negativa por parte de la gente, de los ciudadanos, que piensan que nadie puede ganar un triunfo electoral si ellos no votaron por él. Mucho ha cambiado en nuestro país desde los tiempos del partido único. Las reformas electorales de 1977, 1986, 1990, 1993, 1994 y 1996 hicieron posible que México tuviera, por primera vez en su historia, una alternativa pacífica de partidos en el poder. Esa es la prueba de fuego de una democracia. Nunca la habíamos tenido en casi 200 años de vida independiente bajo un régimen republicano. La elección del 2000 fue muy importante en este sentido. Por primera vez se reconoció un triunfo de un candidato de oposición, Vicente Fox. El entonces presidente Ernesto Zedillo salió a los medios de comunicación a reconocer el triunfo del candidato del PAN. Hace un momento me he comunicado telefónicamente con el licenciado Vicente Fox para expresarle mi sincera felicitación por su triunfo electoral.
Muchos priistas considerarían a Zedillo un verdadero traidor al partido y a la patria por haber hecho este reconocimiento de una derrota. Después del presidente Zedillo, el candidato perdedor del PRI, Francisco Labastida, salió también a los medios a reconocer su derrota. Era también la primera vez que un candidato perdedor en una elección presidencial reconocía el triunfo de otro candidato. La ciudadanía tomó una decisión que todos debemos respetar. Pero tanto en 2006 como en 2007, Andrés Manuel López Obrador, que terminó en un cercano segundo lugar, se negó a reconocer la derrota. Al diablo con sus instituciones. Al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que ordene abrir los paquetes electorales y llevar a cabo un auténtico recuento de los votos. Yo no diría que han sido pocos. Lo que pasa es que los que no han reconocido sus derrotas son significativos. Insisto en que el reconocer o no reconocer una derrota habla más de las características y la calidad del sistema democrático que de si el candidato es un demócrata o no es un demócrata. Entonces, en buena medida, si vemos no solo México, sino analizamos a nivel mundial, el reconocer o no reconocer una derrota electoral es parte de una estrategia política, en el sentido de que en la medida en que no reconozcas tendrás ganancias políticas particulares si no la reconoces. Estoy en el patio del Palacio Legislativo y la verdad es que entiendo por qué López Obrador se mostró tan reacio a aceptar la derrota. Después de todo, a lo largo de sus campañas, tanto en el 2006 como en el 2012, dijo que un triunfo de la derecha era moralmente inaceptable. También afirmó que había sido objeto de un fraude por parte de una mafia del poder que había hecho todo lo imposible para impedirle llegar a la presidencia de la República. Los resultados electorales en nuestro país se han judicializado, en primer lugar, porque el crecimiento de la competencia en los procesos electorales. Si a eso le añadimos además la complejidad y lo barroco de nuestras leyes, resulta, digamos, que hay mucha materia para poder reclamar judicialmente el no cumplimiento de algún derecho o el impugnar algún triunfo que no se considere válido por diferentes causas de desigualdad. Las reglas establecidas por las reformas electorales de 2007 y 2014 han hecho todavía más difícil que se acepten los resultados de los comicios. Para empezar, la nueva legislación disminuyó al máximo cualquier discusión de fondo y limitó el debate político a lo que se puede decir en un comercial de radio-televisión de 30 segundos. Más dañino todavía es el hecho de que la ley estableció que toda elección puede anularse si se comprueba un rebase en el tope de gastos de campaña. Esta última regla, en particular, garantiza que virtualmente toda contienda termine en las mesas de los tribunales, con el intento del candidato perdedor de demostrar que el ganador rebasó ese tope de campaña. El incentivo es demasiado grande para no hacerlo. Hemos judicializado de manera irreversible las elecciones en nuestro país. En lugar de que las definan los ciudadanos funcionarios de casilla en el conteo de los votos, hemos colocado todas las decisiones en manos de jueces y cada proceso judicial le resta credibilidad a las elecciones. Los mexicanos no le tienen confianza a las elecciones fundamentalmente, creo yo, por dos razones. La creciente distancia que se percibe entre los partidos y la sociedad, es decir, entre quienes compiten y si representan o no representan a la sociedad, y el deterioro que ha tenido la autoridad electoral en los últimos 6 o 9 años. Es decir, teníamos un alto nivel de confianza en las elecciones y en la autoridad electoral, por ejemplo, después de la elección del 2000, y a partir de la parcial integración del Tribunal Electoral, del Consejo General del IFE en el 2003, empieza a darse, digamos, un proceso de cuestionamiento a la autoridad. Evidentemente se incrementa de manera sustantiva en el 2006 y vuelve a repetirse de nuevo, digamos, sobre todo en el 2012. Entonces, es las actuaciones de la autoridad electoral
tanto el Consejo del IFE entonces como del Tribunal Electoral los que han ido abundando en la desconfianza que le tiene la gente a la autoridad electoral y por ende a los procesos electorales. No, yo no creo que México viva en una democracia porque, bueno, las decisiones los toman unos pocos, no todos. Claro que no, por supuesto que no. No hay democracia. Eso no existe en México. No, porque en primera no tenemos democracia porque muchas veces no sabemos qué es la democracia, ¿no? Entonces, para tenerla tenemos que estar bien letrados en ese aspecto, y en segunda somos muy desunidos, pero yo sé que ya lo estamos logrando en unirnos más y en estarnos informando más. Entonces cada vez hay un despertar más trascendente. No lo creo, solamente que fue en algunas zonas rurales donde muy difícil acceso se podía manejar o manipular las urnas electorales y de alguna forma que no estuvieran todos los partidos políticos representados en esas casillas. Yo veo que sería la única forma de manipular el resultado de las elecciones. Las elecciones en México siempre han tenido problemas, pero también las de otros países. De hecho, el sistema electoral de los Estados Unidos se presta mucho más al fraude que el sistema de nuestro país, como quedó demostrado en las elecciones del año 2000. La gran diferencia es que en otros países hay más políticos con espíritu democrático que en nuestro país. En México logramos en un momento construir un buen sistema democrático, pero no tuvimos políticos demócratas que pudieran manejarlo bien. Y ahora que hemos condenado los resultados finales de las elecciones a las mesas de los tribunales electorales, va a ser muy difícil que tengamos procesos electorales que se ganen la confianza de la población. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.